¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hace tiempo que no subí un vídeo y en esta ocasión voy a hablar de lo que es el valor P. El valor P tiene que ver mucho con los estudios, con la forma en la que nosotros llegamos a las conclusiones y es por lo tanto una herramienta estadística pero que tiene que ser bien entendida. Es un valor que genera controversias y desde luego es más exige más reflexión de la que muchas veces se hace. Bien, este es un estudio antiguo, clásico, publicado en Lancet, en el que, pues bueno, es posiblemente donde surgen todas las dudas o todas las controversias que pues, tienen que ver con ese tema que a veces aparece entre la vacunación y los trastornos del neurodesarrollo que aparecen en chicos, ¿no? En este estudio lo que se ve es que, bueno, es un estudio así con 12 niños, que si no sé qué, que si después de la vacunación de la triple vírica, pues se encuentran que hay una asociación con trastornos del neurodesarrollo. Las personas que hicieron este estudio al final lo que señalan es una P igual a 0,003, ¿no? Bien, ¿qué significa esto? Básicamente, lo que ocurre aquí es que los investigadores plantean una hipótesis, esa hipótesis hay que contrastarla y tenemos que saber cuando la contrastamos si esas diferencias que podemos encontrar entre poblaciones tienen que ver con son tan diferentes las poblaciones que podemos decir que efectivamente existe una diferencia, ¿vale? Y esa diferencia, digamos, es que la establecemos con la P, con el valor P. Normalmente la interpretación es que 0,5 es como que 0,05 es que te quedas ahí en el borde. De hecho, por eso pone oh crap, redo calculation, es decir, mierda, vamos a tener que hacer de nuevo los cálculos, aunque esto ya en sí sería como un fallo, pero bueno. Y lo que es menor significa que el resultado es estadísticamente significativo y si es mucho menor, como es en el caso de nuestro caso, es highly significant, es decir, muy altamente significativo. Es decir, como que desde el punto de vista estadístico podemos decir o podemos asumir que son poblaciones completamente diferentes. El problema de todo esto es que la P-value o valor P viene de probabilidad. Por lo tanto, nunca estos valores nunca nos van a ser certeza, ¿no? Pero sí que nos van a ser, digamos que nos pueden orientarnos, son una herramienta de ayuda, pero no son una herramienta de certeza, ya que siempre hablan de probabilidades y por lo tanto siempre vamos a poder estar equivocados. En estadística, como hemos dicho, digamos que el proceso es este, ¿no? Nosotros nos planteamos un estudio en el que queremos contrastar una hipótesis. Esta contraste de hipótesis, al final lo que tenemos que hacer es comprobar la distribución de las poblaciones de las dos cosas que estamos comparando. Por ejemplo, pues yo qué sé, pacientes que han recibido un tratamiento versus los que no. Entonces, al comparar estas poblaciones, que tendremos que hacer un proceso estadístico para que sean comparables, para que sean ajustables, para que podamos ver si existen diferencias, al final lo que vamos a encontrar es un valor de probabilidad de si se encuentran o no las diferencias. Y en función de este valor P y lo que nosotros consideremos que es significativo desde el punto de vista estadístico, diremos o no que existen pues diferencias significativas y que por lo tanto concluiremos que existen diferencias entre dos grupos. Bien, todo esto empezó con estas dos personas, ¿no? Este de la izquierda es Cal Pearson y este de la derecha es Ronald Fisher. Son estadísticos, son básicamente los que desarrollan la estadística en el siglo XX y básicamente lo que querían, pues Pearson lo que hace es encontrar así como una tabla que lo que te permite es ver si pues bueno, establece los valores a partir de los cuales podemos decir con diferentes valores críticos, ¿vale? Ahora entenderemos mejor todo esto. Con diferentes valores críticos encontrar si son diferencias significativas o no. No obstante, fue Fisher el que popularizó el utilizar todos estos métodos para la inferencia estadística y para poder, digamos, hacer pues todo esto que se hace en la ciencia al día de hoy. Un poco la idea que yo quiero transmitir en esta diapositiva es que
si nosotros no entendemos bien estas herramientas estadísticas, puede que estemos pervirtiendo su uso y realmente existe un uso bastante pervertido de todas las técnicas estadísticas en el día de hoy porque muchas veces no se llegan a entender bien qué es lo que estamos mirando. Bien, esto es lo que se llama una distribución normal. Normal no quiere decir frecuente, común, habitual, no. Normal quiere decir que sigue esta distribución, ¿vale? Esto es las probabilidades y esto significan, esta letra es mu, esta es sigma y el mu lo que quiere decir es que es la media, ¿vale? Que la característica de una distribución normal es que la media es también lo más frecuente. La media y la moda coinciden, ¿vale? Y luego todo esto es lo que se llama la desviación estándar, sigma. Y básicamente lo que te dicen es que en más menos una, es decir, en esto que está en rojo, más menos una desviación estándar, se encuentra el 68.27 de la población. En más menos 2 desviaciones estándar, que sería lo rojo con lo azul, se incluye el 95,5, casi 95,5%, ¿no? En más menos 3 desviaciones estándar, el 99,73%. ¿Vale? Y así podemos seguir utilizando diferentes sigmas para ir incluyendo. Como vemos, cada vez las sigmas van a ser más pequeñitas, pero van a dejar menos población sin incluir. En estudios de física se utilizan digamos, 5 sigmas, es decir, que prácticamente incluiríamos, es algo así como 99,9999, como 5 nueves, y luego 4, 8, 9, 7, 3, 2, una cosa así. Es decir, básicamente incluyes prácticamente todas las mediciones y es muy poco frecuente encontrarse una medición que pudiera corresponder a esa distribución, ¿vale? Pero lo que os quiero transmitir es que nosotros tenemos que nuestra población adaptarla a, por ejemplo, a esta distribución, ¿vale? No es que únicamente exista esta distribución, sino que existen muchas, pero simplemente es un ejemplo. Esto simplemente lo pongo porque a veces hablamos de distribuciones de probabilidad y cosas así y no entendemos muy bien qué quiere decir. Esto básicamente quiere decir que la distribución de los eventos que estemos mirando, pues lo más frecuente es esto o que se distribuyen así. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, pues, a ver, así alguna muy, muy fácil, ¿no? Mira, la distribución normal es algo que ocurre, por ejemplo, la altura. En España, vamos a suponer que existe una distribución normal de la altura, y esto qué quiere decir, que el mayor porcentaje de la población española se sitúa, por ejemplo, de los hombres entre 1,70 y 1,80. Pues eso será lo primero, con una media, por ejemplo, de 1,75. Y entonces 1,75 será la altura más repetida en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez conforme vamos yendo a los extremos, pues es menos frecuente, ¿vale? Entonces aquí abajo en la X sería la altura y aquí sería la distribución de frecuente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor el 15% de los españoles miden 1,75. A lo mejor el 12% miden o 1,73 o 1,78, ¿vale? Y entonces vamos haciendo así. Esto es una distribución normal, ¿vale? Sin embargo, hay otra serie de eventos o series de cosas que podemos mirar que no siguen esta distribución. Por ejemplo, Poisson, ¿vale? Poisson, esta, por ejemplo, sería muy típica, yo la pienso cuando estamos cruzando, por ejemplo, un semáforo. Entonces, cuando estamos cruzando un semáforo, podemos pensar que es más frecuente esta distribución que esta. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que tienen mucha prisa que al poco de ponerse en verde ya han cruzado todo el semáforo. Incluso hay algunas que le empiezan a cruzar ya cuando los coches ya están parados, pero no está en verde, ¿no? Luego, la mayor parte de las personas lo cruzan a la vez porque han estado esperando y no tienen tanta prisa. Y luego hay algunos que llegan más tarde, que están no sé qué, y que son estos. Y luego incluso algunos llegan súper tarde y lo pasan corriendo, que serían estos que aparecen tan tardíamente, ¿vale? Luego se vuelve a poner en rojo, la gente se vuelve a acumular, vuelven a aparecer los que la cruzan súper rápido porque tienen prisa, la mayor parte de la gente, y luego los que vienen más tarde, ¿vale? Entonces, simplemente es que cada evento que nosotros estudiamos está mejor definido por una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo,
una función uniforme, pues sería, por ejemplo, yo qué sé, pues en una fábrica, pues que todas las cajas que hacen midan lo mismo, pues sería uniforme porque en principio todas las cajas deberían medir lo mismo, ¿vale? Son tipos de distribuciones que según lo que nosotros estemos midiendo se adaptan mejor o no. Digamos que en el mundo médico la más frecuente de utilizar y en muchos sitios es la normal, ¿vale? Pero no es la única y tenemos que saber exactamente cómo es la distribución que estamos utilizando. Bien, entonces una vez que nosotros sabemos nuestra distribución, para saber si un evento, si dos poblaciones son diferentes, nosotros lo que tenemos que saber es exactamente si, por ejemplo, la media de esta distribución es aquí y la media de la siguiente distribución, pues vamos a imaginar que es, pues por ejemplo, así, y más o menos coincide que la media está aquí, pues nosotros vamos a encontrar que es aquí, a partir de esta zona hemos dicho que es un valor crítico que encontramos que es diferente estadísticamente, o sea, que es, lo damos como que es estadísticamente significativo, es decir, que asumimos que es diferente, ¿vale? Y si nosotros nuestra media la encontramos aquí, ¿vale? Entonces, pues diremos que son diferentes, ¿vale? Esta es un poco la gracia, o sea, nosotros tenemos una distribución que conocemos, ¿vale? Que es esta, decimos que a partir de este valor, todo lo que encontremos en este extremo, es decir, que sea mucho menos frecuente, va a ser diferente. Tendremos que decidir si es antes en este lado o si también es en este. Esto es lo que se llaman las colas de la distribución, ¿vale? Y en función de eso, pues asumiremos o no que es diferente. La cuestión es cómo esto es, digamos, una distribución ideal y la cosa es cómo transformamos nuestros datos en esta distribución, ¿vale? Entonces, para hacer eso lo que se utilizan son los estadísticos T, estadísticos Z, que básicamente lo que hacen es una serie de transformación que te permite adaptar tus datos poblacionales a una curva, pues la que sea, una curva de distribución y ver un poco lo que significa, ¿vale? Entonces, nosotros tendríamos un valor X que lo restaríamos a la media, lo dividiríamos por el sigma y entonces nos daría un valor. Y entonces veríamos dónde queda distribuido. Bien, yo creo que aquí lo vamos a entender mejor, ¿vale? Entonces, esta es nuestra curva normal, ¿vale? Nuestra distribución normal en 0, más menos 0,5, más menos 1, que aquí hemos dicho que más o menos incluyen como 2/3, ¿vale? El más menos 2, desviaciones estándar, ¿vale? Desviación estándar, que es esta de aquí, desviación estándar, más menos 2. Aquí diríamos que está pues prácticamente metido el 95% de la población, ¿vale? Y luego nosotros lo que hacemos es aplicar el estadístico antes, el estadístico Z, de tal manera que a nuestra población le otorgamos un score Z. Conforme vamos colocando a nuestra población en el score Z, pues por ejemplo podemos ir viendo que en nuestra población se distribuye pues más o menos pues como así, ¿vale? Por ejemplo, encontraríamos que no es exactamente idéntica a la nuestra, encontraríamos que la media pues más o menos cae por aquí y posiblemente según el número de población y lo que nosotros queramos asumir diremos que es o no es estadísticamente significativo. Pero la gracia es transformar nuestros datos mediante un estadístico para poderlo comparar en una distribución normal. Yo creo que se ha entendido, pero vamos a hacer como un ejemplo completo para que lo veamos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, nosotros lo que hacemos lo primero es tenemos que una hipótesis y la tenemos que contrastar. Entonces, para eso lo que utilizamos es lo que se llama la hipótesis, la hipótesis nula. La hipótesis nula es que nuestra población va a tener una media igual a 4, ¿vale? Eso es la hipótesis nula, es básicamente que no hay diferencias. Mientras que la hipótesis alternativa es que nuestra población va a ser, que es un poco el contraste de hipótesis, es si es igual a 4 o es diferente de 4 y en este caso mayor, porque vamos a hacerlo solamente con una cola, ¿vale? Establecemos un nivel crítico, que esto es lo que se llama el nivel alfa, ¿vale? Y lo entendemos que es una probabilidad del 5%. Es decir, como queremos que sea mayor y es del 5%, nosotros nuestro valor lo que haremos será buscarlo como por aquí, ¿vale?
Entonces, nosotros tenemos nuestros datos y sobre nuestros datos aplicamos un estadístico que es nuestros datos menos la media partido por la desviación estándar, y entonces lo que hacemos es transformar nuestros datos habituales, por ejemplo, la media que hemos dicho que es 4, o sea, nuestros datos habituales que es 4, 4 y medio, aplicamos el estadístico y entonces la media pasa a ser 0 y nuestro estadístico que es que al final sale con una media de 4,5 nos sale que está aquí, ¿vale? Entonces vemos que la media en vez de estar, estas digamos sería la media que nosotros sería de la distribución normal. Cuando aplicamos el estadístico y ajustamos y transformamos los datos, el 4,5 de nuestra población, ¿vale?, es el 1.089, es decir, como a una desviación estándar de la distribución normal, ¿no? Vale, entonces nosotros explicitamos nuestra regla de decisión, que nuestra regla de decisión hemos dicho que tenía que ser un valor que cayese más allá de pues un valor más extremo de una probabilidad del 5%, que hemos dicho que era esto verde. Sin embargo, hemos visto que cae aquí, por lo tanto, que más o menos coincide con un 14% de, una probabilidad, una distribución de frecuencia, una probabilidad de 14%, entonces no está, y nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Entonces nosotros no podemos decir que haya diferencias estadísticamente significativas. Pero lo vuelvo a repetir. Básicamente, nosotros lo que hacemos es nuestros datos, los ajustamos, ¿vale? Vemos nuestra media ajustada donde cae, ¿vale? El ajuste se hace mediante estadísticos, ¿vale? Transformamos nuestros datos mediante estadísticos. Estos son nuestros datos normales y estos son datos que son relativos a nuestra distribución, que nos permite hacer el ajuste, ¿vale? Una vez que vemos dónde han caído, cuáles son nuestros datos, comparamos con nuestro objetivo, que nuestro objetivo nos lo habíamos puesto con el nivel que encontramos estadísticamente significativo, ¿no? El nivel de significancia, ¿no? Decimos que sería un 5%, hemos dicho que el 5% más o menos sería por aquí, ¿vale? Hemos visto que no tenemos un valor extremo, que lo que nos gustaría es que hubiese caído por aquí, ¿vale? Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto nosotros no decimos que haya diferencias significativas, ¿vale? Esto es un poco el ejemplo. Básicamente es establecer claramente los contrastes de hipótesis, ajustar a la población, establecer nuestro nivel de significancia, ajustar a la población y utilizar el estadístico, ¿vale? Y es que, pues bueno, básicamente estoy repitiendo un poco lo mismo. Al final, ¿de qué va esto? ¿No? Nosotros lo que tenemos que decidir es cuál es nuestro nivel de significancia. Normalmente en medicina el que se suele utilizar es este, ¿vale? En medicina y en muchos sitios. Que es básicamente pues, 2 sigmas, ¿no? En física teórica, se utiliza el 5 sigmas, o sea que nos encontraríamos pues, por aquí, por lo menos, mucho más allá. Y luego, en función de nuestros grados de libertad, es decir, de la cantidad de restricciones y de datos que aportemos, es decir, va a ser más fácil o vamos a ser más exigentes para determinar dónde está el nivel de cómo de extremo tiene que ser el valor para que realmente digamos que el resultado es significativo. Vamos a explicar esto un poquito, ¿vale? Por ejemplo, estos son el valor esto es 0, ¿vale? Y este es el valor que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, si nosotros simplemente vamos a decir que con que haya una diferencia de una probabilidad del 20%, es decir, que más o menos estemos como por aquí, pues no vamos a necesitar grandes valores, ¿no? Pero si nosotros queremos estar mucho más seguro que todo esto, vamos a buscar valores más extremos. Por ejemplo, vamos a utilizar valores más extremos del 6, entonces necesitaremos que esté por aquí, ¿vale? Pero si nosotros aún queremos estar más seguros, por ejemplo el 0,01, ¿vale? Nos van a pedir un valor de 318 y eso, pues por ejemplo, a lo mejor tiene que estar por aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme
nosotros vamos metiendo más datos y no metemos tantas variables porque al final las variables digamos que aumentan complejidad y entonces restan lo que se llaman grados de libertad, ¿vale? Pero si nosotros con las mismas variables lo que hacemos es meter más pacientes, tenemos más grados de libertad, ¿vale? Lo que hacemos es con el mismo nivel de significativo, lo que vamos haciendo es que pueda ser más fácil decir que es estadísticamente significativo, ¿vale? Como veis, este número poquito a poco se va haciendo más diferente. Y esto es importante porque por eso muchas veces cuanto más grandes son los estudios, más fácil es demostrar que hay diferencias, ¿vale? Y de hecho, como veis, un mismo estudio con un nivel de significación, que cuando el nivel de significación estadística es 0,05, conforme vamos aumentando el número de pacientes, necesitamos que haya mucha menos diferencia, ¿no? Es decir, hemos pasado de este nivel a prácticamente, pues, este, ¿vale? Entonces, es más fácil demostrar que hay diferencias significativas entre las dos poblaciones porque al final digamos que claramente se comportan como dos poblaciones algo desviadas y por lo tanto diferentes, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mayor sea el número de pacientes, más fácil va a ser demostrar que existe diferencias significativas. Y esto, por ejemplo, en medicina pues importa mucho porque hay especialidades que tienen muchísimos pacientes y hay especialidades que tienen menos pacientes. Y por eso a veces parece que se avanza mucho en unas especialidades y poco en otras. Bien, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Un poco incidiendo. Nosotros observamos dónde está nuestro valor, observamos dónde hemos puesto la significación y que todas estas observaciones que caen por aquí las vamos a considerar que son observaciones muy poco probables o que nos sorprenden que caigan por ahí y por lo tanto el factor de sorpresa, que es la probabilidad, es tan poco probable, es tan sorpresivo ese valor que vamos a decir que son diferentes, ¿vale? Bien, esto es una herramienta estadística, pero es que tenemos que entenderla muy bien, saber sus limitaciones y lo vamos a dejar para un segundo vídeo, hablar de los problemas que tiene el valor P, ¿vale? Yo creo que la principal idea a transmitir es que el valor P no es un valor, no transmite certeza, transmite probabilidad, ¿vale? Y es una probabilidad que, como hemos visto, va a depender tanto de el nivel de significación, que es el alfa, ¿no? Uy, qué raro me ha quedado todo esto. El valor alfa, ¿vale? Y también de los grados de libertad, que los grados de libertad tienen que ver con las variables y tienen que ver también con la n, ¿vale? Entonces, al final, cuando nosotros tengamos un estudio, tendremos que valorar nuestro grado de significación, el número de variables que estamos considerando, que resta grados de libertad, y la n, ¿vale? Sabiendo que cuantas menos variables miramos y mayor es la n, más probable es que con un mismo alfa encontremos de significación estadística. Y bueno, esto de que nosotros encontremos significación estadística, básicamente es una posibilidad de que esté bien hecho, pero puede ser que estemos teniendo errores. Y esto es un poco una tabla de contingencia de que encontrando un resultado que sea estadísticamente significativo, que lo sea, encontrando diferenciación estadística significativa, que luego no lo sea, nos van saliendo los diferentes tipos de errores y lo que es la conclusión es correcta, la significación estadística y el poder del test, ¿no? Y esto es un poco la tabla de contingencia que demuestra todo esto. Y bueno, esto al final, esto básicamente lo comentaba porque este estudio al final fue rechazado. Fijaos, 12 pacientes. Este es un estudio que pues, puede ser tan aleatorio que al final se rechazó porque no puedes llegar a grandes conclusiones con 12 pacientes. ¿Que haya salido muy diferente? Pues vale, pero es que con 12 pacientes tampoco podemos llegar a grandes conclusiones en nada. Y al final estás una herramienta de salud pública como es la vacunación, le estás poniendo una carga negativa que al final a lo mejor los problemas luego a largo plazo son mucho mayores. Entonces aquí es un poco donde radica todo el problema. Este artículo se publicó en una revista de alto impacto, estuvo tiempo
Y luego al final pues recibió tantas críticas metodológicas que fue que al final se retractaron y lo quitaron de la revista, ¿no? Pero claro, el problema es que hay que entender la estadística porque si no, lo que vamos a hacer son avances falsamente científicos, más bien anticientíficos. Pero bueno, y esto es un poco lo que preocupa a los estadísticos, que todos los que utilizamos la estadística no entendamos bien lo que quiere decir la estadística y que por lo tanto lleguemos a conclusiones erróneas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un saludo y si te ha gustado de cualquier manera y lo quieres agradecer, pues bueno, lo que tú veas, te suscribes, le das like, escribes un comentario, lo que te salga a las narices. Venga, un saludito, hasta otra.